Hernández, Bogotá, Colombia. Ha desempeñado además varios cargos, entre los que destacan Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos en el periodo 2002-2005, Ministro de Planificación Nacional y Política Económica en 1990-1991, Presidente de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda y Director Ejecutivo de la Cámara de Industrias. También ha sido profesor universitario de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional por más de 20 años, investigador asociado del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Entre sus publicaciones destacan los libros Crisis Económica en Costa Rica, de 1981, y Agricultura y Cambio Estructural en Centroamérica, en conjunto con Eugenio Rivera, publicado por el IICA en 1988. También ha investigado sobre la competitividad en el istmo centroamericano y sobre oportunidades, estabilidad y solvencia económica en los informes anuales del Estado de la Nación de 1994 a 1999. Es coautor de 7 libros, entre ellos el libro de Miradas Plurales alrededor de la crisis económica mundial, el artículo Crisis Económica Mundial y la Política Económica en Costa Rica, publicado por la UNED en el 2011. También nos acompaña don Welmer Ramos González, quien es economista, magíster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la Universidad de Costa Rica. También es máster en administración de negocios con énfasis en finanzas por la Universidad Interamericana de Costa Rica. Don Welmer ha sido economista del Banco Central y se ha desempeñado como asesor parlamentario en temas macroeconómicos, y también ha sido profesor en distintas universidades públicas y privadas. Sin más demora, vamos a dar la palabra a don Helio para que él inicie con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, disculpas un poquito tarde, nos fuimos para otro lado, pero pudimos reorientarnos rápidamente y importante, bueno, es que estamos acá. Tal vez quisiera hacer una presentación de algunos de los temas, tal vez de política económica, que sobre todo han llamado la atención en los últimos meses, tal vez los últimos 2 meses, y después abriríamos para una conversación sobre temas tal vez que puedan ser de interés de los participantes. Tal vez algo sobre, en primer lugar, sobre el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio, bueno, como hemos hemos estado atentos, ha venido fluctuando enormemente, y esto ha sido en una razón distinta, digámoslo así, a lo que había venido sucediendo antes, cuando prácticamente teníamos un tipo de cambio fijo, y en una forma tal vez inesperada empieza a haber un grado de volatilidad muy alto que ha llevado el tipo de cambio en unas pocas semanas de 500 que estábamos a 560, incluso, bueno, ahora está un poquito más bajo. Tal vez ahí quisiéramos mencionar que algunos de los problemas, tal como nosotros lo hemos visto, inclusive lo hemos conversado ya con el presidente ejecutivo del Banco Central, en la que ese tipo de cambio se dieron varias circunstancias, principalmente, o una de las principales es todo lo que ha venido sucediendo con la Reserva Federal de Estados Unidos, y cómo esos recursos que ahora antes eran más grandes por parte de la Reserva Federal se han venido reduciendo, se fijaron otras metas, y entonces eso hace que el tipo de cambio, digámoslo así, escasee, entre comillas, y por lo tanto haya subido tanto, no solamente en Costa Rica, sino también en otros países que han visto que el tipo de cambio también, a la hora de cambiar con las monedas, tiene una revaloración.
Otro elemento ahí tal vez importante es lo que tiene que ver con las compras por parte de la divisa por distintas instituciones públicas que tienen efectos importantes en lo que es el mercado cambiario. El mercado cambiario, por otro lado, no creemos que es un mercado competitivo, o sea, lo cual quiere decir que hasta cierto punto no extraña estas fluctuaciones tan grandes, dado que es un mercado que se puede de alguna manera participar por algunos entes y hace que las fluctuaciones sean a veces tan grandes como la que se dio en esas semanas pasadas. A la hora de hablar con el Banco Central, quería comentarles que una de las preguntas que nosotros hicimos era, ¿cuáles eran los factores que el Banco Central estaba considerando para ver el tipo de fluctuación que se tenía? Pero tal vez ahí lo interesante era cuáles eran los elementos más importantes, si ellos los tenían cuantificados o no. La respuesta fue que no sabían exactamente muy bien, que sí sabían que esos factores tenían que ver, pero no exactamente en qué medida. La vez que fuimos al banco, que fue hace muy poquito, creo que fue hace como 2 semanas, ¿sí? Ellos el día anterior hicieron un acuerdo que a mí me parece muy importante, que era que iban a intervenir fuertemente, cosa que nosotros habíamos mencionado antes, que iban a intervenir fuertemente en el mercado cambiario para darle mayor estabilidad al tipo de cambio. Y el día que nosotros fuimos, el dólar bajó 30 colones. Entonces, antes alguna gente había criticado que como el PAC iba a ganar las elecciones, entonces que habían subido muchos dólares, y el día que fuimos ahí fue que se dijo todo lo contrario, que porque nosotros habíamos sido, que entonces el tipo de cambio había bajado. Claro, esto para un economista, claro, uno lo puede analizar por el lado de las expectativas económicas, pero en teoría como que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? En todo caso, este es un punto sobre el cual la política en un gobierno sería tratar de que el colón realmente tuviera por decirlo así, sea un tipo de cambio real, pero en un periodo no llegar, digamos, muy rápido, sino a través en una forma muy paulatina, porque francamente antes de que sucediera esto, y el mismo Banco Central ya lo había advertido, que el tipo de cambio había estado sobrevalorado por muchos años, y entonces eso hacía que, por un lado favorecía las importaciones, pero también estaba causando problemas a exportadores. La tesis nuestra es que se tiene que la tesis nuestra, por un lado, quería comentarles que en la página web de Luis Guillermo hemos estado publicando sobre este tema, pero básicamente con una visión en la cual consideramos que el tipo cambio tiene que, primero no estamos de acuerdo con que fluctúe libremente y que eventualmente, digamos, viéndolo en un periodo de mediano plazo, pudiera eventualmente tener lo que se llama una flotación administrada. Sin embargo, aquí yo quisiera resaltar un punto que desde que se establecieron las bandas, uno de los supuestos fundamentales era que el déficit fiscal habría que controlarlo.
Eso porque en ese momento el déficit fiscal no era tan alto, pero sí era importante. Ahora es importante y entonces hay menos razones como para más bien dejarlo que fluctúe. Entonces, bueno, eso tal vez ahí tal vez no entra tal vez en un poquito más detalle, tal vez después con las preguntas lo haría. El otro tema tal vez que quisiera mencionar, y se ha hablado también bastante, es el tema de las finanzas públicas, cómo está viendo el PAC esto, y tal vez aquí me quisiera referir a unas interpretaciones que yo francamente no sé de dónde salieron, pero yo creo que más bien con un carácter de índole político que otra cosa, era que el PAC no iba a hacer nada en 2 años. Por lo menos eso es lo que a veces se nos preguntaba. Y tanto en el programa pequeñito que hicimos como el programa más ampliado sobre política económica, dejábamos clara, en una forma muy clara, que había que estar, por un lado, viendo a ver cuáles de la recaudación de impuestos, cuáles deberían ser las metas que deberíamos fijarnos para tener una evasión menor. En esto de la evasión y la dilución, los datos que se tienen que es que en solo 2 impuestos, el impuesto general de ventas y el impuesto de renta, la evasión corresponde al 5,8% del PIB, que es igual al déficit fiscal. Entonces quiere decir que si nosotros en Costa Rica cobráramos bien los impuestos, no tendríamos el problema que tenemos ahora de déficit tan alto. Entonces, lo que hicimos ya en detalle, aunque no estaba ahí publicado, pero sí hemos venido trabajando un grupo de economistas en el PAC, era identificando ya una serie de rubros que se pueden incrementar por el lado del ingreso, pero también acciones por el lado del gasto para racionalizar gastos, sobre todo para mermar, digamos, en el crecimiento del gasto que se ha tenido, para, por un lado, al aumentar los ingresos y controlar el gasto, bajar el déficit en el término de un año a un 1% del PIB, con lo cual bajaríamos la presión que en este momento está en términos de lo que son las finanzas públicas. Ahora, como hemos seguido estudiando y analizando este tema antes tal vez, en cuanto, nada más recordar ahí, que en la parte de gastos, por ejemplo, medidas que ya hemos propuesto, estaba, por ejemplo, presupuesto por resultados. En este momento, los presupuestos es una lista de ingresos, pero en realidad no hay prioridades en términos de qué es exactamente lo que las instituciones son sus metas, cuáles son sus resultados, con las tareas que están haciendo, qué es lo que se va a lograr. O por ejemplo, hay algunos rubros que creemos que se pueden rebajar, algunos, sobre todo una parte en consultorías. Está también el tema de las compras públicas, que existe un estudio que presenta algo así como un ahorro en todo el sector público de $300 millones. Claro, aquí no estamos hablando solamente del gobierno central, pero que hay muy pocas instituciones conectadas con este esquema. Entonces, presupuestos, cierto control de gastos, revisión de las exoneraciones, de las exenciones, el tema de las compras, más la parte de ingresos que hemos ido también identificando algunas formas de
mejorar la recaudación, entonces nos darían este 1%. Pero sí quisiera en este momento tal vez comentarles algo más, porque la verdad es que hemos venido hablando estrechamente con el Ministerio de Hacienda. Hemos tenido, bueno, yo he tenido 5 reuniones, una de ellas con don Luis Guillermo y el ministro Ayales. Y yo en lo personal estoy convencido que mientras no se cambie la plataforma tecnológica que tiene el Ministerio de Hacienda para cobrar impuestos, va a ser muy difícil, francamente, avanzar en el tema de disminuir la evasión y la elusión fiscal. Es más, estoy convencido que incluso una reforma no va a dar los resultados si no hay cambios importantes en este tema de lo que es la parte de plataforma tecnológica, porque además de la plataforma tecnológica hay funcionarios que por muchos años han estado a cargo de esa recolección y también hace que a veces sea sea difícil, digamos, inclusive tal vez rotarlos, tal vez como para actualizar ahí un poco más lo que es el personal. Entonces, lo que se tiene no solamente es estos programas que son realmente son relativamente antiguos, porque incluso hay unos que son del 95. En 95 estamos hablando de programas de 15 años, que en términos tecnológicos eso significa años luz, ¿verdad? Entonces, programas que además no están conectados, o sea, todos los programas están dispersos. Por ejemplo, lo que está sucediendo, por ejemplo, en la parte de aduanas no se conecta con la parte, por ejemplo, con la parte de recolección de impuestos en la parte de renta. Entonces quiere decir que son sistemas independientes, son sistemas con distintos lenguajes que hacen imposible el poder hacer relaciones entre un impuesto y otro, o sea, lo que es un control cruzado. Entonces, si estamos además, bueno, comentarles para que ustedes vean la clase de problema que tenemos, que han habido esfuerzos por tratar de mejorar la plataforma tecnológica, pero el último esfuerzo, la empresa que estaba haciendo los trabajos quebró y dejó todo por ahí. Entonces, ¿cómo hacer una reforma? O sea, ¿qué es más importante? ¿Poder cobrar los impuestos, hacer todo este esfuerzo o la reforma tributaria? Y entonces nos hemos propuesto entrarle al tema de la reforma tributaria, entrarle al tema del recurso humano, para que poder hacer efectiva una mejor recolección. Pero en la parte de las nuevas leyes, ahí lo que hemos dicho es que las vamos a discutir inmediatamente, o sea, no nos vamos a esperar 2 años, como decía, sino que todos sabemos que un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa dura de 1 año y medio a 2 años. Entonces, vamos negociando desde ahora, pero impuesto por impuesto, no la reforma total, porque la reforma total es más difícil en nuestro criterio que pueda ser aprobada, pero sí creemos que hay más posibilidades si vamos de un impuesto a otro impuesto. Entonces, hemos separado, por decir así, el esfuerzo en ese sentido, no la reforma, sino el impuesto en forma más bien individual. Entonces, aquí, estos serían, digamos, como los 3 grandes puntos que estaríamos pensando para la parte de finanzas públicas. Hay otros elementos, pero yo creo que esto sería lo fundamental. Otro tema importante en mi criterio,
y tal vez con eso voy terminando, es el tema de la política comercial. Ahí la tesis que mantenemos es que ha habido una excesiva firma de tratados comerciales. El énfasis ha sido tener más tratados comerciales, prácticamente ya cubrimos todos los mercados, y que realmente no se le ha dado mucho énfasis en la parte de administración de los tratados comerciales. De hecho, ni siquiera tenemos definido algo así como lo que podríamos llamar un protocolo de defensa comercial. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, con dumping sociales? ¿O qué pasaría con, con hacer ciertas revisiones en la parte de comercio internacional? Ahí hay una preocupación también, y esto tiene que ver con también política económica, y es que cuando uno analiza el crecimiento económico en el país, el Banco Central distingue entre el crecimiento económico con zonas francas y sin zonas francas. Y entonces, cuando uno ve con zonas francas, lo que ve es un crecimiento relativamente alto. Estamos hablando de alrededor del cuarto, un poquito más. Se ha venido reduciendo, pero más o menos en eso está ahora. Pero cuando vemos el mercado interno, que es el crecimiento, pero sin las zonas francas, eso es del 2%. Entonces lo que quiere decir es que aquí hay como dos economías, y una economía que tenemos en el área metropolitana, por decirlo así, donde está la mayoría de las zonas francas, y después otra economía que es fuera de esa zona del área metropolitana. Entonces ahí es donde tenemos las tasas de interés más altas, tenemos la pobreza más crítica, y en ese sentido lo que está planteando el PAC son una serie de medidas que en nuestro criterio ayudarían a evitar también lo que hemos constatado todos, ¿verdad? Que los niveles de pobreza han crecido a niveles muy altos. Estamos hablando de más de 1.100.000 personas pobres y alrededor de 347.000 en pobreza extrema. Ahí el tema básicamente sería el de, por un lado, el tema de una mejor administración de los tratados de libre comercio que ya tenemos. La idea es ver cómo nuestros productores aprovechan mejor esas oportunidades, y para lo cual se están pensando en una política de encadenamientos productivos y de transferencias tecnológicas. Ese tema de los encadenamientos productivos nos parece que es fundamental e intentable, tal vez en este sentido, imitando a otras experiencias en otros países del mundo. Por otro lado, otro tema muy importante también es el tema del nivel interinstitucional, porque si queremos exportar más, tenemos que ver qué podemos hacer con los agricultores que tenemos, con sectores industriales, para favorecerlos más y que también aprovechen estos tratados de libre comercio. Entonces, bueno, hay una serie de medidas en ese sentido. Después hay algunas inversiones que tendrían que realizarse, por ejemplo, en el caso del muelle en Limón, mecanismos de apoyo financiero especializado, como el tema del capital de riesgo, garantías inmobiliarias, y después también mecanismos de financiamiento. Bueno, esto es el caso tal vez de la banca comercial para el financiamiento de exportaciones nacionales. Otro elemento que vemos que hay que
consolidar muy bien es todo lo que llamamos la oferta, consolidar nuestra oferta exportable en sectores productivos estratégicos y promover la diversificación de nuestros productos. Ahí vamos a hacer un gran énfasis en determinar muy bien cuál es la oferta exportable. Esto lo decimos porque muchas veces lo que sucede es que cuando a un productor le demandan una gran cantidad de productos, está imposibilitado de hacerlo porque no tiene esa capacidad. Pero si se hace un buen análisis de la oferta exportable, sí se podría hacer. Está todo el tema de los funcionarios de aduanas. Ahí hay unas estadísticas que nosotros hemos elaborado, que es cuánto están aportando los ingresos por el lado de comercio exterior al total de los impuestos. Esto lo hemos visto que ha venido reduciéndose significativamente como parte de los tratados de libre comercio, pero eso no ha sido sustituido en términos de impuestos. Pero aquí también hay un tema central, que es el tema del contrabando. En esto, y aprovecho tal vez para comentar, hemos tenido reuniones con empresarios de zonas francas, de prácticamente, de todas las cámaras, pero en este caso Cadesco, por ejemplo, y ellos lo que nos están diciendo es que el contrabando que en este momento se está, está dándose es de tal magnitud que prácticamente, algunos dan hasta cifras así como del 50%, ¿verdad? Es una cosa, pero es realmente extraordinaria. Entonces esto hace que, lógicamente, los ingresos por la parte de comercio exterior es mucho menor. Y está también el tema de la inversión extranjera, que aquí lo que se ha venido planteando, o hemos planteado, que se va a respetar la seguridad jurídica, que no se impondrán impuestos a las empresas actuales de la zona franca. Esto estamos claros. La inversión extranjera se promoverá en aquellos sectores que tengan tecnologías de punta, generan empleo, promuevan transferencia tecnológico, y se van a mantener los incentivos para las regiones de menor desarrollo relativo. Principalmente estamos muy preocupados por la situación en Punta Arenas, por los niveles muy altos de desempleo abierto, y también en el caso de Limón. Bueno, hay otra serie de temas que hemos abarcado en política económica, pero tal vez por una cuestión de tiempo preferiría terminar acá y más bien contestar las preguntas que quisiera alguien tener, ya sea en los aspectos que he expuesto o en cualquier otro aspecto de política económica. ¿Sí? Muchas gracias, don Elio. Don Wilmer Ramos va a complementar la presentación que ha hecho usted con otros elementos económicos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. En realidad, más bien voy a hacer un recuento de cómo están las cosas y después reforzar algunas cosas de las que ha dicho don Elio. Muy bien. Bueno, el país tiene déficit fiscal del tamaño del más alto que tiene en los últimos 32 años, ¿ya? Para que tengamos claro. Es un déficit que está haciendo que la deuda pública crezca aceleradamente, y esto es grave, porque está creciendo la deuda sin que el país esté haciendo inversión pública en lo que estábamos acostumbrados a hacer, infraestructura o muelles, puertos, carreteras, etc. No es por eso que está creciendo la deuda está creciendo por lo que llamamos gasto corriente, y eso es grave. Hay ingresos que son recurrentes, hay gastos que son recurrentes y hay que financiarlos con ingresos que son recurrentes. Y solo las cosas extraordinarias deberíamos nosotros de financiar con ingresos extraordinarios. No, hoy se está contratando deuda
para pagar sueldos y salarios, para comprar, para pagar alquileres, etc. Deuda, esto es grave. La ley lo prohíbe, pero la Sala Cuarta ha dicho que el ministro de Hacienda no está obligado a hacer lo imposible, y entonces ha abierto la llave por ahí. Pero todavía peor, porque cuando uno ve que los servicios públicos no están mejorando de calidad hacia el ciudadano y que el país se está endeudando, hay algo que es grave y es endémico, ¿verdad?, que tenemos. Estamos endeudando al Estado de una manera acelerada, de una manera insostenible, sin que estemos reportando mejoras importantes en la calidad de vida de los ciudadanos o en la capacidad productiva del país. Entonces, hoy, con solo que crezcan las tasas de interés 1 punto porcentual para el Estado, eso significa que tenemos que sacar algo así como 120.000 millones de colones más para pagar intereses, nada más. Esto es un asunto grave, porque 120.000 millones son 4 ministerios de agricultura que se podrían financiar por año, para ponerlo en términos de que entendamos la dimensión de la situación fiscal a que nos han llevado estos economistas, digamos, que nos han gobernado y estos gobernantes. Don Helio es más diplomático que yo, entonces no se mete en estos temas, ¿verdad? Pero entonces yo quería decirles, hay una serie de cosas ahorita que uno ve también. Si el crecimiento económico fuera muy alto, uno dice, bueno, hay crecimiento y entonces, porque el gasto está generando más actividad económica, pero no. La economía crece de manera raquítica. Cuando una economía crece al 3,5% o al 4%, entonces uno dice, pero la población crece al 2%, entonces de ese crecimiento de 4 hay que destinar un 2% para darle el mismo ingreso per cápita a los nuevos ciudadanos, a las nuevas personas que nacen. Entonces solo nos queda un 2% en términos reales para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. A ese ritmo de 2% necesitamos casi 38 años para duplicar el per cápita de Costa Rica. Eso sería llevarlo como al nivel del per cápita de Uruguay, ¿no? Teníamos que cuadruplicarlo para llevarlo al per cápita, digamos, de Estados Unidos o de Canadá. Y tendríamos que esperar esa cantidad de años teniendo 347.000 costarricenses que están en situación de hambre, porque están en pobreza extrema. A ese ritmo de crecimiento no podemos nosotros pensar que llevamos un país por buen camino. Y entonces hay que hacer cosas importantes. El desempleo está a niveles altos, solo fue mayor en 1981-82, que llegó al 9%. Ahorita el desempleo, depende de cómo lo mida, está más alto que eso. Y en regiones del país duplica la cifras récord. Y esto sí es problema, porque el desempleo afecta más a la gente de menor escolaridad, y el desempleo afecta más, digámoslo así, al más pobre, y somete a la miseria a los costarricenses. El desempleo está alcanzando cifras históricas. Pero el modelo que llevamos resulta que dice que, si uno lo ve, dice que las exportaciones crecen, que el PIB crece, que la inversión crece, etcétera, pero el ciudadano no percibe, en términos generales, no se percibe un cambio sostenible. Entonces vamos con un modelo equivocado y estamos con un estado en ruina, porque hay ciertos disparadores del gasto que es difícil de acometerlos en el corto plazo para hacer bajar el nivel de crecimiento de ese gasto. Entonces, ya don Helio nos explicaba qué hay que hacer. Tenemos que darle eficiencia a ese gasto. No puede ser que estemos gastando cada vez más sin que el ciudadano perciba mejoras. Hay que darle eficiencia al gasto. Y entonces que cada colón gastado de veras se traduzca
en un beneficio y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Eso no se está haciendo y hemos sido flojos, esta sociedad, en cuanto a la administración de los recursos públicos. En cuanto a eficiencia, hay montones de duplicaciones en funciones públicas que es necesario. No es eliminar gente, es coordinar y poner a las instituciones a trabajar de manera que hagan sinergias y que ayuden a que las cosas mejoren para el ciudadano. Hay instituciones que se crearon hace 40 años y están haciendo cosas que eran relevantes para una sociedad de hace 40 años. La sociedad cambió. Lo que hay que hacer es remover a esas instituciones a hacer cosas que sean relevantes para el ciudadano de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es importante y eso requiere cambios profundos. Bueno, hay que dinamizar esta economía. Si no reactivamos la economía, esa es una de las mejores formas de recibir impuestos y de hacer una reforma tributaria, una economía bien dinámica, ¿verdad? Si la economía nuestra crece al 8%, quizá que el problema de déficit a nosotros se nos va, ¿verdad? Porque la recaudación crece significativamente. Entonces, dentro del programa de gobierno, tenemos una serie de acciones para dinamizar la economía. Banca para el Desarrollo. Resulta que Costa Rica tiene una gran parte del microempresariado y de gente que tiene programas y proyectos que son viables, que son financieramente rentables, pero que no pueden accesar al crédito o no pueden accesar a asistencia técnica para desarrollarlos porque no tienen activos suficientes para respaldar un crédito bancario. En este país es casi necesario demostrar uno que no necesita la plata para que un banco se la preste, ¿verdad? En cuanto a, bueno, ahí hay dinero suficiente en Banca para el Desarrollo, que tienen casi 400.000 millones de colones, que tienen ahí desde la reforma bancaria del 95, que no se han querido implementar por falta de voluntad de alguna élite y falta también de voluntad de alguna parte del sector financiero. Ahora ustedes estarán viendo ahí una discusión de eso. Por otro lado, tenemos unos márgenes de intermediación financiera muy altos. El crédito en Costa Rica es alto, y es alto para que un ciudadano compre una vivienda, por ejemplo, porque las tasas de interés son exageradamente altas por una circunstancia, por ineficiencia de la banca o por exceso de ganancia de la banca. Vamos a ver, la tasa básica hoy en día es del 6.45, pero la tasa promedio activa, la tasa que nos cobran a nosotros si vamos al banco, en promedio es del 16%. Entonces, un margen de intermediación de ese tamaño, de 10 puntos, pues hace que el ciudadano no pueda adquirir activos, pues hace que el empresario no se pueda financiar, etc. A eso hay que ponerle coto. ¿Cómo lo puede hacer el Estado? El Estado tiene 3 bancos públicos que podrían estar metiendo eficiencia en el sector financiero, etc. Tenemos unas estructuras de mercado que no son de competencia. Hoy en día uno va a ver, por ejemplo, en insumos agrícolas, en insumos para la construcción, etcétera, y resulta que son muchísimo más caros en Costa Rica que en el resto de Centroamérica. Hace poco, en una comparación que hizo el MEIC con la CONCACAF, no con la Comebol, ¿no? Ustedes saben que es la Comebol. La Comebol es Sudamérica, ¿no? No esperaría que nos comparen con Chile, con Uruguay, con Argentina en cuanto a precios del cemento, de la varilla, cemento, varilla y hierro para techos, etcétera, para ver cómo anda la construcción, y resulta que nos comparan con la CONCACAF, aquí, con los países de Centroamérica, y somos 35% más caros en esos materiales. Y tenemos entonces aquí monopolios, oligopolios, etcétera, que encarecen los insumos agrícolas son muchísimo más altos en Costa Rica, etcétera. Tenemos sistemas, estructuras de mercado que pagan al productor precios de ruina y le cobran al consumidor precios de usura, ¿verdad? Y entonces es necesario que hagamos algo para poner esas estructuras de mercado en cintura. Y
El otro asunto que decía don Elio era las compras del Estado. El Estado compra bienes y servicios en cantidades para escuelas, para cárceles, para escuelas y colegios, cárceles para la policía, para hospitales, etc. Y los compra no a los productores nacionales directamente, sino que los compra al intermediario a precios altísimos, sin ningún control. Y entonces los estados en el mundo desarrollado lo que hacen es que las compras del Estado van dirigidas hacia el productor, el Estado ahorra y el productor gana. Y la economía se dinamiza y la riqueza se distribuye muchísimo mejor. El otro tema es temas de infraestructura. Un país entrabado en hacer cualquier infraestructura. Hay préstamos aprobados ahí que se están pagando comisiones por tenerlos ahí guardados y no se pueden aplicar porque tenemos un sistema entrabado que si no hay ahí alguna cosa fea no se desentraba, ¿verdad? Y entonces uno entra a sospechar en ese tipo de cosas. Y el otro asunto es la defensa comercial. Tenemos tratados firmados, y lo decía don Elio también, nada más lo recuerdo. Tenemos tratados firmados pero no se administran y entonces aquí se triangulan bienes y vienen bienes que no son producidos con quien tenemos el tratado a hacer competencia desleal porque van a países donde por ejemplo, no se respetan los derechos de las mujeres, no se respetan las cargas sociales o no las hay, donde se contamina el ambiente y vienen a quebrar empresas ticas que sí respetan todas esas cosas. Eso no se vale. Y todos los países tienen defensa comercial y tienen ofensiva comercial. Entonces, de esa manera, hay una serie de elementos que es necesario que nosotros veamos para dinamizar la economía y que vamos a poner en práctica para ir dinamizando la economía. Se necesita crecimiento, pero se necesita distribución. Y se necesita darle participación a todos los costarricenses que quieran o que puedan generar empresas. Y a la empresa tica ayudarla también a salir adelante. No estamos diciendo que la inversión extranjera no, pero aquí en adelante tenemos que fijarnos hacia las normas de desempeño también. Y después el otro asunto es de eficiencia. Resulta, y aquí es para que nos despertemos un poco, les voy a poner una cosa tal vez un poco contradictoria. A todos nos gusta, si estamos en un puesto de tomar decisiones, pero que no nos pidan cuentas, que no nos evalúe nadie de afuera. Entonces hacemos lo que todos sabemos, el PAO, el Plan Anual Operativo, ¿verdad? Y resulta que el Plan Anual Operativo lo hago yo pongo los indicadores y yo me califico, ¿verdad? Y entonces todo sale bien. Para solo darles un ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social hasta hace 3 años salía con calificación 100 en todo. ¿Ah? Con 100, ustedes van a ver en el cine. El cine es el centro, ¿no? o el Sistema Nacional de Evaluación o algo así, salía con 100. Yo lo estuve leyendo, lo estuve viendo. Pues resulta que, claro, eso se llama autoevaluación. Uno se autocalifica. Y eso es como preguntarle a la mamá que cómo es el chiquito. Entonces es gracioso, inteligente, de todo, ¿verdad? Tiene todo. Entonces, si uno le pregunta a los compañeritos, o le pregunta a los tíos, y le pregunta al vecino, resulta que el chiquito no es así, ¿verdad? Tiene esas características en mucho menos grado, pero tiene un montón de defectos que hay que corregir. Bueno, y ahí se ocupa hacer mucho de evaluación independiente. Independiente es que el que se evalúe no sea el mismo, sino los que están recibiendo el impacto de los programas y proyectos, pero para mejorar. No es una evaluación para perseguir, para molestar, sino es para conocer, para entender, para mejorar y que sea más bien apetecible por el gerente para saber cómo mejora, ¿verdad? Y entonces ir acomodando las instituciones hacia lo que la sociedad necesita. Y en esto lo que les iba a decir es que la Universidad de Costa Rica, cada vez que la Asamblea Legislativa le pregunta algo de un proyecto y algo de un proyecto como el de evaluación, contesta, no tenemos objeción, pero le recordamos que la autonomía universitaria no nos permite que nos evalúen a nosotros, ¿verdad? Nosotros nos seguimos evaluando solos. Yo estoy diciendo que eso es un ejemplo de cómo no nos gusta que nos evalúen. Y en eso sí, yo soy parte a veces de este lado, ¿verdad? De la universidad,
y la universidad puede dar muchísimo más en aporte para mejorar los proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa, mucho más ejemplo en esto, porque a veces duran un año para responder sobre un proyecto de ley y lo que responden es algo muy escueto, defendiendo la autonomía nada más sin referirse al fondo. Pero no era este el tema, sino que hay que hacer mucho en crecimiento, les decía, hay que hacer mucho en distribución y hay que hacer mucho en eficiencia. Hay temas, como lo decía don Helio, en educación que es fundamental. La educación tiene que ser para el emprendedurismo, la educación tiene que ser una educación enfocada en que hagamos cosas nosotros y no en que repitamos y en que nos quieran educar para ser empleados. Está bien que vayamos a ser empleados, no importa, pero también en esto hay que meter muchísimo más una educación para actuar y para pensar y para resolver. Y la educación técnica aquí es fundamental. Bueno, yo creo que hay otros temas, ¿verdad?, importantes, pero de momento esto es para la motivación que íbamos a hacer para que ustedes nos puedan hacer preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a un periodo de preguntas. Entonces, tal vez 4 preguntas en esta primera sesión. Yanina Sojo les va a pasar el micrófono para dirigir. Bueno, buenas tardes. 2 preguntas concretas. Una a don Helio. Si le entendí bien y por lo que he podido leer en entrevistas, en los 2 primeros años no va a haber impuestos nuevos, sino que un eventual gobierno del PAC trataría de mejorar la recaudación y mejorar la calidad del gasto. Esa es mi pregunta. Y a don Welmer, ¿qué piensa? Porque se han escuchado, últimamente un economista de cierto renombre le mandó, creo que el currículum a don Luis Guillermo, diciendo que él sabía cómo dolarizar la economía del país. ¿Cuál es la opinión suya sobre ese tema de la dolarización? Yo contesto la dolarización. Si quieres. ¿Cómo empezaste usted? Vamos a escuchar primero las 4 primeras para... Sí, Bueno, primero agradecer a don Helio y a don Welmer. Mi pregunta tiene que ver porque hace poco vi las noticias y se ha comentado en clases que ahorita viene una revaluación de lo que es la calificación de nuestro país. Entonces mi pregunta era básicamente que si estas 2 medidas de los 2 primeros años que tienen que ver con controlar la evasión y mejorar el gasto son garantía real para que Costa Rica no se vea desmejorada en esta revaluación de deuda que va a haber. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jorge Cortés y estoy muy contento por estar acá en este espacio. Mi pregunta puntual, y creo que va abierta a quien desee, es si puede mencionar un poco más sobre el destino del agro costarricense, ¿verdad? Se habla mucho incluso de una nueva ruralidad y hay un montón de acciones y políticas que están en marcha. Para tal vez no profundizar, sino simplemente si pudieran mencionar como qué rumbo se le va a dar a este sector tan importante de verdad de nuestro país, desde la perspectiva de transacciones, la parte industrial que se le ha dado y especialmente al futuro de las personas que dependen directamente de ello. Buenas noches, ¿qué tal? Interesante estar aquí y haber escuchado las presentaciones de Helio. El título de la presentación aquí aparece como crecimiento y desarrollo económico. En las presentaciones de ustedes, digamos, es muy claro que el énfasis está bastante en corto plazo y crecimiento, y es efectivamente un problema mundial. Pero me gustaría escuchar un poco más sobre las propuestas de más largo alcance. Por ejemplo, don Welmer hacía referencia a la necesidad de cambiar, por decir así, la modalidad de funcionamiento del Estado para que responda básicamente con mayor transparencia y digamos, enfocado a resultados.
Pero esto requiere de reformas de muy largo alcance, no son entre las que se estaban mencionando. Entonces me gustaría escuchar un poco más la perspectiva de largo plazo, especialmente porque el partido también habla de hacer un cambio. Y entendemos que es un cambio, tal vez no en el sentido de modelo, porque a mí no me gusta ese término de modelo, pero sí de énfasis o de enfoque a futuro. Vamos a escuchar entonces la respuesta de los dos hoy invitados. No sé cuál les gustaría iniciar. ¿Sí? Bueno, tal vez empecemos con la parte fiscal, con el tema de los impuestos y la calidad del gasto. Ahí, bueno, como había explicado, en estos 2 años lo que estamos pensando es en algo así que un plan de emergencia fiscal, pero esta es por el lado también de ingresos, de los gastos, pero ir adelantando también la negociación, que eso tiene que ser en la asamblea, de proyectos, pero no de una reforma tal, sino viendo impuesto por impuesto. Por ejemplo, puede ser el IVA, renta, y ahí, como eso tarda tanto tiempo en la asamblea, simultáneamente estamos valorando toda la parte de lo que es evasión fiscal. Ahí, si es suficiente o no, nosotros creemos que sí es, que sí es importante, digamos, en términos de medidas que ya hemos identificado para mejorar la recaudación. Y esto, por supuesto, que una vez que ya se llegue al gobierno, pues se verá con qué rapidez se podrá poner en marcha esas acciones. La información que nosotros tenemos es que se ha, por decirlo así, se ha descuidado mucho, por ejemplo, el tema de los grandes contribuyentes. De hecho, los grandes contribuyentes, yo entendía que eran 1000 y ahora parece que son 500. O sea que antes teníamos más y ahora tenemos menos. Y por otro lado, entendemos que realmente el esfuerzo que se ha venido ahí haciendo está debilitado. Entonces, si eso fuera así, ya tendríamos ahí ya de puro arranque pues el buscar, el procurar que realmente no solamente se aumentara, sino se mejorara la recaudación con los que ya se tienen. Ahora, ¿cuánto va a dar esto? A mí bueno, ahí tengo, se está haciendo una valoración. Yo se lo he pedido a alguna gente de Hacienda para ver si con esto por lo menos se recogería mucho más recursos, digamos, de lo que se tienen en ese tipo de contribuyentes. Sí, con esto lo que quiero también mencionar es que hay aspectos en los cuales yo mismo me he sentido sorprendido con las respuestas, en el caso de Hacienda también, y les voy a poner un ejemplo nada más, porque con eso yo creo que basta. Yo pregunté si cuando una institución pública hace un contrato millonario, por ejemplo, hay contratos grandes de más de 1.000 millones de colones, es el caso de las grandes instituciones como la Caja, por ejemplo, Recope, el INS, tal vez Educación. Resulta que a la hora de hacer ese contrato, bueno, se vienen a dar una serie de pagos. Entonces, la pregunta que yo hice es si eso lo recibía Hacienda, porque ya si recibiendo eso, lo que significa es que por lo menos puede entrar a controlar algunas empresas que tienen contratos muy grandes con el Estado. Y la respuesta que me dieron es que no, esa información no se la mandan a Hacienda.
sí, francamente yo por lo menos me quedé súper sorprendido porque daba por un hecho, es más, me dio hasta pena casi hacer la pregunta, pero eso es así, para que, es más, repito, para mí la revolución, entre comillas, acá es cobrar impuestos, no hacer una reforma tributaria. O sea, no quiere decir esto que no se vaya a hacer la reforma, pero es que hace cuánto estamos hablando del tema de que no podemos recoger impuestos. Eso a mí sí, se lo digo francamente, esa parte sí me angustia mucho porque depende, bueno, de la plataforma tecnológica, como decía, pero también depende de las personas que están en el Ministerio de Hacienda. Entonces, ahora, yo lo digo con toda franqueza, yo espero que sea necesario para no caer en todo lo que Werner nos decía de este crecimiento tan acelerado de la deuda interna. Con el tema de la dolarización, efectivamente fue una nota que me dijeron a mí y a Luis Guillermo. Yo lo que atiné a contestar era que esa nota, bueno, que esa asesoría lo íbamos a estudiar, pero que en el programa de gobierno claramente decíamos no a la dolarización. Entonces, yo no sé, don Luis, que nos va a contestar, pero realmente nosotros no vamos por ese lado, bueno, por una serie tal vez de otros motivos que tal vez no sean en este momento como para entrar a detallar. Después el tema de la recalificación país. Mire, este es un tema que también hemos venido trabajando con el Ministerio de Hacienda. De hecho, en este tema específicamente, ya el doctor Ayales ha hecho una serie de manifestaciones claras a inversionistas que eventualmente puedan comprar esa deuda para comentar que en el caso del PAC vamos a preocuparnos realmente por ese tema. De hecho, yo ya he hablado con inversionistas extranjeros, no somos gobierno, hay que esperarse a las elecciones, ¿verdad? Por supuesto que no estamos confiados, ¿verdad? Estamos, como dicen, en las dos canchas, ¿verdad? La cancha de las elecciones y en la cancha de un eventual gobierno, pero prácticamente sí hemos hablado con inversionistas y les hemos aclarado bien cuál es nuestra posición. Básicamente lo que ya les he comentado y cómo pensamos bajar ese déficit. Por supuesto que tenemos unas metas a muy corto plazo, pero la idea es llegar a los 4 años más o menos a un 2-3%, más o menos. Eso es lo que estamos previendo. Luego está el tema del agro. Del agro. Ahí, ¿qué es lo que estamos pensando? Bueno, sobre la parte del agro, estamos con la tesis de la soberanía alimentaria. Esto lo que significa es que el país pueda producir en ciertos bienes, por supuesto que no a cualquier costo, ¿verdad? No se trata de producción a cualquier costo, por supuesto, ahí se estaría exigiendo aumentos de la productividad, al mismo tiempo se estaría pensando en cómo mejorar los servicios que estarían recibiendo los agricultores. Aquí también hay que recordar que hay una ley por medio del cual el CNP puede adquirir alimentos y trasladarlos a instituciones del Estado que necesitan, por ejemplo, en el caso de los comedores escolares o las cárceles. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es revisando ese programa, creemos que lo podemos mejorar y volverlo a poner en marcha. El asunto es que por años
Eso se le dejó a las fuerzas del mercado. El mercado dice quién sobrevive y quién no. Esa fue la tesis, básicamente. Y nosotros en eso creemos, al igual que países europeos, por supuesto con todas las consideraciones del caso de Estados Unidos, los cuales creemos que sí es importante ayudar a la agricultura. Aquí quisiera tal vez como comentar algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Se lo voy a comentar porque estaríamos más o menos en esa misma línea. Hace unos pocos meses el Banco Mundial empezó a hablar de algo así como agricultura inteligente, y la agricultura inteligente era que en fincas no muy grandes había ganado, había algunos productos agrícolas, y se hacía toda una digamos conexión entre la producción en esa finca, hasta producción de energía por medio, bueno, en este caso sería gas, utilizando todas estas relaciones que se pueden dar entre tener animales y plantas y productos. Y cuando empecé a mirar, me llamó la atención el término, cuando empecé a mirar, eran todos agricultores costarricenses. Y entonces digo, ¿pero cómo es esto? No nos habíamos dado cuenta. Estados Unidos le puso ese nombre, bueno, el Banco Mundial, pero eran agricultores costarricenses que ya estaban aplicando eso. Entonces hemos analizado muy bien este tipo de orientación y nos parece que eso es algo que podría ser una posibilidad para ser más eficiente y por supuesto para tener más ingresos en este tipo de agricultura. Con el tema del crecimiento y desarrollo, no es que me vaya a contestarles todas, pero ahí después puedes escoger en la que puedes ampliar, pero es que son temas que también me parece que son muy importantes. Con el tema de crecimiento y desarrollo, propuestas de más largo plazo, como decía Jorge. Bueno, ahí hay un tema que creo que es fundamental, que es el tema del gobierno digital, por ejemplo. Ese tema me parece que es fundamental en varios sentidos. Uno, por el tema de la educación, ¿verdad? Porque y esto recientemente, bueno, estoy por tener una reunión con la Fundación Omar Dengo, porque ya tienen ahí un plan para avanzar enormemente en escuelas y colegios con todo el tema de internet. Entonces, esto es fundamental. Pero también con lo del gobierno digital está el tema de los trámites, por ejemplo, que también no es un asunto fácil, pero que se puede avanzar bastante con los trámites en las instituciones. Nosotros quiero decir, los que hemos estado participando más en reuniones con sectores, con cámaras, como les mencionaba antes, pero también vamos a casas o hemos ido a casas, claro, ya no nos queda mucho tiempo más para eso, ¿verdad? Pero viera cómo nos han dicho una y otra vez, emprendedores, gente que apenas, digamos, están metiéndose en negocios, que, por ejemplo, no tiene un permiso de salud, que lo han solicitado, llevan 3 meses, no le contestan, no saben cuándo le van a aprobar algo, lo mismo muchas quejas de Setena, y bueno, yo creo que aquí este es un elemento, a mí me parece como fundamental, porque si no podemos generar ese tipo de respuestas de las instituciones públicas, ahí estamos realmente con una falla grande. Entonces, en este tema de transporte del gobierno digital también es importante. También con la parte digital, ahí
también está el tema de impuestos, ¿verdad?, que mencionaba antes, y también está el tema de las compras. Entonces yo creo que este tema del gobierno digital debería ser un tema central, digamos, en materia de, yo diría, bueno, no solamente de la parte digital, sino de todo lo que eso implica. Y tal vez asociado a eso está relacionado el tema de la innovación. Y digo la innovación porque un país que no pone recursos en innovación sencillamente no va a salir adelante. Y ahí viene la relación, la conexión con todo lo que significa las ferias científicas, todo un programa que queremos llevar adelante del emprendedurismo, pero emprendedurismo no entendiéndolo tal vez como generalmente se hace aquí, que es que alguien se tira al agua y a ver qué puede hacer con un negocio, sino más bien como lo entienden en Estados Unidos y en Europa, en el cual hay todo un apoyo, digámoslo, para el emprendedor en términos de financiamiento, de darle acompañamiento, y ahí estamos pensando también en algo así como un esquema, es una especie, digamos, de ventanilla única, entre comillas, porque lo que queremos es poner en un mismo lugar posibilidades de apoyo en la parte de investigación por parte de las universidades, bancos, instituciones del Estado para los trámites, y ya tenemos un prediseño, digamos, de lo que sería este tipo de edificios para que estén, digamos, cerca de donde están las empresas. Con esto lo que queremos es darle una fuerza especialmente grande a todo lo que es la parte de encadenamientos productivos. Parece que en comercio exterior, si hay algo que queremos meternos fuertemente, es a este tema de comercio exterior, de encadenamientos productivos, porque eso nos permitiría no solamente el poderle darle mayor valor agregado a las exportaciones, sino nos genera también un efecto interno, generando empleo y generando impuestos, ¿verdad? Hay que acordarse que es en el mercado interno donde se genera más impuestos y el empleo también. Yo lo dejaría. Bueno, yo creo que Amelio, voy a nada más a recalcar algunos puntos. En dolarización, ¿verdad? Es un tema que ha sido un tema de los libertarios siempre, ¿verdad? Don Otto ha cambiado tanto que ya esta última, yo creo. Pero vamos a ver, este país tiene herramientas de política económica, uno diría política monetaria y política fiscal, y política cambiaria no. Si hacemos política monetaria y cambiaria, entonces no hacemos ninguna. Pero entonces vamos a ver, si tenemos un problema de déficit fiscal del nivel que tenemos, en cualquier caso ya política fiscal no podemos hacer. Si nos dolarizamos, perderíamos toda opción de hacer política monetaria, porque esa no es nuestra moneda, y entonces nos quedaríamos sin herramientas alguna para intervenir en la economía. Es como montarse en un barco, quemar las velas y dejar que lo lleve la corriente para donde sea, que esperando que lo lleve a uno para un buen puerto. Pero eso es casi que imposible, el océano es muy grande. Y entonces eso es en economía, dolarizar una economía. Nos quedamos sin política monetaria y sin política cambiaria, y política fiscal no podemos hacer prácticamente, porque lo que tenemos es un enorme problema de déficit que tenemos que solucionar. Eso para mí es inviable desde ese punto de vista. Además, vamos a ver, Canadá está pegada a Estados Unidos y el 80% del comercio exterior que hace Canadá es con Estados Unidos. Y Canadá nunca ha pretendido dolarizarse. A lo que sí oí yo decir al presidente del Banco Central de Canadá, fue a los gringos decirles, si se quieren dolarizar, pueden coger los dólares canadienses, ¿verdad? Se andan proclamando eso.
porque mientras ustedes tuvieron inflaciones en los 70 del 20%, nosotros las tuvimos siempre por debajo de un dígito. Y entonces es más sólido nuestro dólar que el de ustedes. Si quieren dolarizar, si andan proclamando eso, les recomendamos que, tiene grandes costos dolarizarse. Solo para nosotros sustituir nuestra moneda se necesitan algo así como 3.000 millones de dólares, que hay que conseguirlos prestados, o hay que dejar de tenerlos invertidos, y eso tiene un costo de oportunidad quizá de 200 o 300 millones por año de solo los intereses que eso nos costaría. Eso es una carretera caldera por año que estaríamos nosotros pagando solo por andar dólares en la bolsa y porque las empresas tengan dólares en la caja. El otro gran problema es que no los podemos hacer nosotros. Entonces ya les dije, no hay política monetaria, política cambiaria. Todo el problema, cada vez que salen dólares de Costa Rica, disminuye la cantidad de dinero en Costa Rica si estuviéramos dolarizados, y entonces quizá más bien lo que necesitamos es más dinero y estaría disminuyendo, y entonces dependeríamos de la política monetaria de su país. Eso para nosotros no es opción. Hay un artículo que se llama Viabilidad y conveniencia de la dolarización en Costa Rica. Yo los invito a que lo lean. Yo soy coautor de ese artículo para aclarar estos temas. Sobre el tema del agro que nos preguntaba Pablo. Jorge Tortoso, perdón. Y entonces decía Jorge que qué íbamos a hacer para el agro. Bueno, mire, el agro, hay de diferentes tipos de agro en este país, de muy diferentes. Hay un agro que no necesitamos ayudarlo, que es un agro exportador de grandes empresas, etcétera, etcétera, que ese no. Hay un agro que es de lo pequeño, del agricultor, de lo autóctono nuestro. Ahí sí hay que hacer una serie de cosas. Yo decía antes que los canales de comercialización son fundamentales. Hay que integrar. Tenemos instituciones públicas que hacen cosas muy buenas para que Costa Rica exporte, atraiga tecnología, pero están enfocadas hacia las grandes empresas, ¿no? Entonces es a la feria de exportadores, pero son grandes empresas las que están impulsando, y hemos dejado, y esas instituciones no están trabajando para el microempresario, a nivel general, no solo del agro, cualquier microempresario. Necesitamos hacer consorcios, necesitamos activar los regímenes o los esquemas asociativos, ya sea en consorcios o en cooperativas o en cualquier forma asociativa. Este país tenemos que trabajar más juntos para poder satisfacer a veces escalas de planta que se necesitan para exportar, para colocar a nuevos mercados, para introducir tecnologías, etc. Y eso es fundamental que lo retomemos, porque las mejores instituciones están al servicio de un grupo grandote, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las grandes empresas y no de las pequeñas empresas. Ahí esos canales de exportación hay que tomarlos y hay que gastar dinero. Les voy a decir que solo el Infocop recibe año a año 12.000 millones de colones del Estado, que son el 10% de las utilidades de los bancos del Estado y del INSS. Y resulta, ahí hay que hacer muchísimo en ese sentido. Hay que hacer mucho en cuanto al acceso del crédito, Ese cuento de que lo importante es accesar al crédito, pero no importa la tasa. Eso no es cierto. Cuando a usted lo ponen a trabajar, o a cualquier costarricense nos ponen a trabajar a tasas del 18, del 20%, usted está trabajando para la institución financiera y no para usted. Una gran empresa actualmente en Costa Rica está accediendo al crédito a tasas de tasa básica más 2,5. Eso es lo que paga una gran empresa. Entonces, tasa básica está en 6,40 y algo, más 2,5 está por ahí de 8,5 o 9. Está accesando una gran empresa, pero un pequeño empresario, entonces lo mandan a crédito personal y ya le están poniendo tasas del 20. Eso no se vale, porque vamos al contrario, menos cuando tenemos 3 bancos del Estado. El otro que ya don Elio lo había hablado era la defensa comercial. No se vale que nos triangulen productos que vienen de países
y que dicen que un país que es deficitario importa de otro país y nos reexporta para acá. Y no tenemos ningún mecanismo ahorita para saber si la cebolla que está viniendo de China, que viene de Nicaragua, está viniendo de China. No hay mecanismo ninguno. Ni si la papa que está viniendo a Costa Rica es más de lo que dicen, de lo que está metido en los tratados como máximo que podemos importar, etc. Y resulta que si eso abaratara los precios para el consumidor, todavía hay un impacto positivo. Pero resulta que no está ocurriendo eso. Lo que sucede es que baja el precio para el productor, pero no baja para el consumidor. De hecho, un estudio del MEI, que les invito a que lo vean, el tipo de cambio bajó en Costa Rica de 587 colones a 500, y se estuvo ahí 3 años y el resto en 500. Esa caída en el tipo de cambio abarataba todas las importaciones, ¿verdad? Y resulta que los precios nunca bajaron en Costa Rica para el consumidor. Bajaron los precios de los autos y de los grandes, los productos que tenían precios muy altos, pero no bajaron para el consumidor en toda la otra cadena de que sí le impacta a uno, que eran los abarrotes y lo demás que consume la población en general. Entonces tenemos estructuras de mercado que nos están afectando enormemente a todos y que están afectando a la... Bueno, y tal vez el otro tema para hablar de temas de desarrollo a largo plazo, don Elio lo enfocó bien, nada más haciendo... hay que cambiar la estructura tributaria, a pesar de que si no tuviéramos nosotros déficit, que lo tenemos muy alto, pues si no tuviéramos, es necesario cambiar la estructura tributaria. Tenemos una estructura tributaria altamente regresiva, o sea, que grava, que son impuestos indirectos, que grava principalmente al quien gasta todo el ingreso, y que el que tiene grandes ahorros queda exonerado, o el que produce en ciertos sectores y demás, y altamente fragmentada. Si usted pone la plata en el Banco Popular, no le quitan nada de los intereses, pero si usted lo pone en el Banco Nacional, le quitan el 8% de los intereses que usted se gana. Entonces tiene sistemas de que si la plata se la ganó en una actividad cooperativa, le cobran el 5%, no importa que usted sea grandote, pero si se la ganó en una empresa particular, paga el 30%. Si usted es microempresario, le cobran de una vez a los 2,5 millones que usted se ganó, de ahí para arriba comienzan a... No, desde el primer colón comienzan a cobrar el 10%, desde el primer colón que usted se gana. Pero si somos empleados, entonces nos exoneran 10 y resto de millones por año Entonces, eso permite que con esa estructura tributaria tan fragmentada, que se hagan una serie de malabares que se llaman elusión monetaria, que son valiéndose de la ley para pagar pocos impuestos. Entonces, también es territorial, y solo de lo que me gano en Costa Rica pago impuestos. Pero ¿qué tal si yo soy una gran empresa y pongo una sucursal en Panamá y voy a exportar para Estados Unidos, o la pongo en Bahamas y voy a exportar para Estados Unidos y produzco en Costa Rica? Entonces yo le vendo, en Bahamas los impuestos son casi nada, entonces yo le vendo a Bahamas a precio de costo, pero yo mismo tengo una sociedad anónima en Bahamas y una empresa aquí, y me vendo yo mismo en Bahamas a precio de costo. ¿Cuánto me gana en Costa Rica? Nada, no pago nada de renta, y de Bahamas vendo a Estados Unidos, pero no tengo que enviar la mercadería a Bahamas. La venta se hace en el mismo escritorio, de aquí a Bahamas, y de Bahamas a Estados Unidos se hace en el mismo escritorio. Esos sistemas hay que cambiarlos. La estructura tributaria que tenemos, altamente fragmentada, con huecos enormes y demás, urge que la cambiemos para que la hagamos menos vulnerable a la elusión. Elusión es cuando por medio de la ley, legalmente, yo burlo el fisco. Y la evasión ni se diga. Si no corregimos esto, nosotros le estamos cobrando impuestos a los pobres para devolverles a los pobres, y cobrarle a los pobres 100, con un Estado ineficiente le devolvemos 50 quizá. Entonces, en lugar de mejorar, desmejoramos la distribución del ingreso, y eso es lo que está pasando. Cuando ustedes ven la distribución Gini
lo que se llama el índice de Gini, que habla de la distribución del ingreso, antes de impuestos y después de impuestos no cambia en Costa Rica. Lo que quiere decir es que los impuestos no son un elemento que le cobren a los que más ingresos tienen para darle y ayudar a los que menos tienen. No es eso en Costa Rica. Bueno, entonces eso hay que cambiar, esa estructura tributaria. El otro asunto es la educación. Hay que hacer mucho por mejorar la educación de calidad, principalmente hacia los más pobres. Si ustedes se van a ver las escuelas de las áreas más pobres, esas escuelas son miserables. Ustedes van a la escuela de la Carpi, o van a la escuela de los Vidos, a la Tejarcillos, etc. Y van a ver, las escuelas son de 3 turnos al día, les dan 3 horas 10 minutos a esos estudiantes de lecciones al día y tienen que ir un sábado cada 15 días. Y son así desde hace 20 años sin que se haya hecho nada en 20 años. Entonces tenemos un círculo que no permite, que no da herramientas a esa gente para salir de la pobreza. La educación es un elemento fundamental para sacar a la gente de la pobreza y liberarlos de eso. Pero la educación hay que mejorarla en muchos aspectos. Bueno, tenemos ciencia y tecnología y cosas, pero no llegan a quien lo necesita, sino que se quedan engavetados en los anaqueles de universidades, etc. Para decirles cosas, el INA está enseñando en la zona sur a hacer, para que ustedes vean nada más un ejemplo, está haciendo adoquines y enseñando a pegar adoquines en la zona sur, y nadie usa adoquines. Y me decía el instructor del INA, mira qué pena me da a mí cuando yo llego y hago un curso de adoquines, dice. Y entonces, si ellos necesitan un curso de injertos, no, porque no tienen ningún injertador por allá, y entonces ese curso no se da. Es un curso, ellos dan cursos de acuerdo a lo que ellos ofrecen y no a lo que la gente necesita. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que hacer cambios fundamentales ahí. Bueno, tenemos todo el problema de la salud, para hablar de desarrollo, que ahí hay que el problema de distribución, inclusión productiva, acceso al crédito, el problema de que aquí en Costa Rica se puede exonerar de impuestos, que es lo mismo que darle una ayuda. Si algo usted no le cobra, lo que tiene que cobrarle, en ese monto le está dando una ayuda. Se puede exonerar de impuestos, pero no se puede darle ayuda a ciertas zonas más pobres para que hagan actividades productivas que les den empleo y demás, porque eso es mal visto. Aquí hay que cambiar en eso, y don Elio antes nos ilustraba con eso. Todo el tema de microempresas, llega el presidente o la presidenta a dar el informe a la Asamblea Legislativa y llega a decir cuánto crecieron las exportaciones, cuánto fue la inversión extranjera, cuánto creció el PIB, etcétera, cuántos puentes hizo, etcétera, pero no llega a decir cómo mejoró la calidad de la educación, o cómo mejoró la escolaridad, o cuánto escuelas de estas en áreas marginales ahora están enseñando inglés de verdad, por ejemplo. No nos llega a decir cuántas microempresas nuevas se crearon, eso nunca nos dicen, no dicen ese tipo de cosas. Cuánto de la participación en el crédito de las microempresas, tampoco lo dicen, porque es necesario saber cómo está distribuyéndose el crédito, la participación en los mercados, los encadenamientos productivos, este tipo de cosas. Es lo que nosotros anhelamos poder mostrar a través de los 4 años que vamos a hacer gobierno, o de los 8 o de los 12, yo espero que sean mucho más. El otro tema importantísimo es la transparencia. ¿Ah? No. Claro, hay que ir a votar, ¿verdad? Que dice don Guillermo que nos falta un voto para ganar, que es el suyo. Ajá. Entonces, eso es muy bueno. El tema es importante, es transparencia y corrupción, ¿no? Y le estoy diciendo eso así junto, porque entre menos transparente sea un país, más pobre es. Si ustedes van a ver los índices, Noruega es uno de los países más transparentes, no porque tenga muchas leyes, ¿no?, sino porque la gente tiene
buenos principios, pero Noruega es el país que está arriba. Usted ve índice de transparencia y demás, y casi que uno hace la relación, la correlación casi es uno entre transparencia y nivel de desarrollo. Esto es fundamental. La eficiencia del Estado, tema fundamental. Les decía, en temas de infraestructura y desarrollo tenemos tales nivel de problema que este país no cuenta con un sistema nacional de inversión pública. No sabemos nosotros en este momento cuál es la inversión que sigue y que es la más importante en términos económicos, sociales y la que tiene más impacto. No lo sabemos. Entonces, como no hay nada evaluado y no hay una jerarquización de la inversión pública que necesitamos, cualquier ocurrencia de políticos se hace. Entonces se hace la chocha o se hace cualquier cosa, y un diputado agarra y llena de partidas específicas porque las ocurrencias de él pasan a estar en primer lugar, aunque las necesidades verdaderas estén en otro lado. ¿Cómo son los países? Uno se va, y aquí pongo el ejemplo de Chile. Yo voy a poner el ejemplo de Chile. Chile tiene jerarquizadas las inversiones y sabe cuál es la que sigue, y anda buscando cómo financiarla, pero de una vez cuando coge el financiamiento ya está el paquete hecho. No es que busco la plata y después voy a hacer el análisis, a ver si los estudios de impacto ambiental y los estudios, ya está todo listo y es ponerse a ejecutarla. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Esto es grave. Sin un sistema nacional de inversión pública, un país no sabe para dónde va. Una licitación, para solo decir, si la hace el ICE, es rápido. Yo creía, hoy hablando con la Contraloría, me contaba, el ICE tiene con la gente de la Contraloría, el ICE hace una licitación y la hace bien hecha, y el cartel nadie se lo apela porque va bien hecho, y cuando se mete todavía el BID a financiar por detrás, todavía va mejor que el cartel. Pero si la hace el MOP, resulta que puede durar cuando la hace el MOP, puede durar hasta 3 años en dar vueltas ahí, ¿verdad? Para que se pueda ejecutar. Entonces, aquí, y el otro tema grande en desarrollo es la parte ambiental, que también está dentro de nuestro programa de gobierno, y otro de los grandes temas que es fundamental es la equidad en el asunto de la participación de hombres y mujeres. El PAC somos ejemplo en eso. Participación de hombres y mujeres, y si hay algo que da buen resultado, es eso, ¿verdad? Los hombres a veces tenemos una visión distinta y las mujeres nos ayudan a hacer el complemento perfecto, y estoy diciendo o al revés, ¿verdad? O nosotros más bien tenemos una visión distorsionada, pero eso ha dado eficiencia enormemente. Yo he trabajado en el Congreso con 2 fracciones del PAC, y da gusto trabajar de esa manera. Muchísimo se complementa ese binomio, y el PAC lo hace de verdad. El primero, si el que encabeza por San José es un hombre, el que encabeza por Alajuela tiene que ser una mujer, o viceversa, y el que va de segundo va cambiado eso, y también a nivel de gabinete tiene que mantenerlo. Bueno, termino con eso. Janina, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, podríamos entonces hacer un segundo bloque de preguntas. Tal vez ahora sí tendríamos que acotar un poquito más el tiempo porque nos queda, bueno, ya es un poco más tarde. 3 preguntas más del público. Buenas noches. Entonces, mi pregunta es un poquito específica para la provincia de Limón. Quisiera conocer si existe una propuesta estratégica en cuanto a crecimiento y desarrollo para la olvidada provincia de Limón. Yo les puedo hablar de eso. Gracias, buenas noches. Quisiera conocer el enfoque que tienen ustedes con relación a la institucionalidad del sistema financiero de este país. Específicamente, cuando uno habla del sistema financiero, no solo habla de la banca privada y banca pública, sino también de las organizaciones encargadas de la jerarquía, de la administración de todas las leyes y reglamentaciones, ¿verdad? Desde la SUGEF, la SUGEVAL, el CONACYT, etcétera, ¿verdad? Los reguladores, ¿verdad? Porque uno observa que en los últimos años en este país
hay ciertos grupos que han tenido una voz un poco más alta, ¿verdad? Y una influencia más directa en la legislación y las regulaciones que otros, ¿verdad? Buscando a la larga ciertos beneficios muy particulares para ciertos grupos. Y si uno observa ahora, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, los proyectos de ley relacionados con el sistema financiero y la regulación que tienen varados años, ¿verdad? También uno se da cuenta que hay ciertos grupos de interés que son particularmente exitosos, ¿verdad?, en lograr que estas reglas del juego se amolden a intereses muy particulares, ¿no? ¿Cuál es la visión de ustedes con relación a la institucionalidad del sector financiero de este país? Buenas. Don Elio mencionaba que parte de las propuestas del PAC era tratar de impulsar regiones de menor desarrollo. El censo de población, el último, muestra que en el gran área metropolitana 31 cantones generan cerca del 60% del empleo. El restante 40% del empleo es generado por 51 cantones. De esos, cerca del 75% de ese empleo, de ese 40% restante, es generado por 6 cantones que coinciden con ciudades intermedias de este país, como lo son Liberia, Punta Arenas, Ciudad Quesada de San Carlos, Guapiles, Pocosí, Limón y San Isidro de General. Uno podría decir que estas ciudades son como el corazón o el polo de desarrollo de las 6 regiones que existen fuera de la GAM. Sin embargo, cuando uno analiza el tipo de empleo que se genera, que además es poco, ¿verdad?, en términos de espacio, es un empleo que lamentablemente es de baja calificación. Entonces tenemos un problema, que se genera poco empleo y el empleo que se genera es de baja calificación. Cuando uno lamentablemente también analiza quiénes son esas personas que están empleadas ahí, no necesariamente en algunos cantones coincide con que son personas de baja calificación. ¿Qué me está diciendo esto? Que ante la falta de generación de empleo, mucha gente con títulos universitarios ha tenido que optar por trabajos no calificados. En un futuro gobierno del PAC, ¿ustedes estarían dispuestos, como una manera de generar desarrollo local y de generar empleo fuera de la GAM, estarían dispuestos a fortalecer esas 6 ciudades intermedias como polo de desarrollo regional? 2. Una de las grandes disyuntivas que existen, o de las grandes preguntas que se hacen en economía regional, es si las empresas compiten o si son las regiones o las localidades las que compiten, ¿verdad? Entonces, en caso de que sean las regiones, de igual forma estamos en problema, porque de los aspectos claves que hacen que las regiones se desarrollen, como es la infraestructura, como es el ordenamiento territorial para tener las caras del juego, como es el acceso a recursos como la energía, la educación, etc., estas regiones también tienen grandes problemas en esto. Entonces, en un futuro gobierno del PAC, ¿cómo harían ustedes para mejorar estos aspectos claves del desarrollo regional? Y además, ¿cómo harían ustedes cuáles son los mecanismos que ustedes han pensado concretos para generar esos encadenamientos productivos que yo he escuchado por montones de años, pero que realmente no se concretan? Y por último es, ¿qué papel jugaría en un gobierno de ustedes el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía, el ICT, el IDA o como se llame ahora, para fortalecer y desarrollar las regiones de este país que están en un serio problema que se refleja en los índices de pobreza, en los índices de desigualdad y en esas brechas que ha creado la desigualdad en educación, salud, etc.? Bueno, los dos invitados van a intentar responder a ustedes las preguntas en unos 10 minutos y bueno, quedará pendiente un poco para el futuro, para otro encuentro, poder ampliar un poco más sobre esta información que ellos están solicitando. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen. El caso de Limón. Si nosotros vemos cosas que se han hecho, se aprobaron 80 millones para un proyecto de Limón Ciudad Puerto, y es un proyecto que no camina, ¿verdad? Ahí está, parado. ¿Qué es lo que pasa? Falta de acción ciudadana, ¿verdad? Estoy diciendo del partido, pero no, de acción ciudadana de verdad, de que la gente se active y haga cosas. Pero en un gobierno enchavado como este,
uno se encuentra cosas todavía más paradójicas. Resulta que la ruta 32, que va entre Sarapiquí y Limón, ayer estaban metiendo una moción, porque dice el contrato que al menos el 50% de los trabajadores ahí deben ser contratados nacionales y no chinos. Y ayer estaban metiendo una moción para quitar ese 50% nacional, porque decían que eso atentaba contra, era inconstitucional, porque la libertad de empresa debería permitir que consiguieran los trabajadores donde fuera. Entonces, ese tipo de cosas indignan, porque uno dice, ¿cómo es posible que nosotros seamos tan malinchistas que ya el trabajo que generamos nosotros aquí con préstamos nuestros se los tenemos que entregar a cualquier empresa que venga aquí y quiera traer todos los trabajadores de otro país? ¿Ah? ¿Me explico? Ahí está la moción, se la puedo enseñar, se la puedo presentar. Esas cosas son indignantes a lo que hemos llegado. Entonces, bueno, Limón necesita activar de inmediato todo el tema de Limón Ciudad Puerto, que son recursos muchísimos para desarrollar, 40.000 millones para desarrollar turismo, para desarrollar infraestructura, para embellecer, etcétera, y cambiar muchas cosas de estas en Limón. El otro asunto, don Elio hablaba de las regiones de menor desarrollo y de crear una serie de incentivos para que las empresas vayan hacia allá. Y eso tiene que ver no solo con empresas de carácter industrial, sino que tiene que ver con turismo rural, con un sesgo enorme que se ha dado, que el turismo siempre se ha desarrollado, el turismo de playa, en la parte de pacífica de este país, ¿verdad? Y la parte atlántica igualmente es importante. El otro asunto es cómo llevarle asistencia técnica y cómo llevarle crédito a una gran cantidad de microempresarios que hay ahí. Bueno, esto es lo otro que tiene que ver con Banca para el Desarrollo y con la activación de los bancos del Estado en atender esas necesidades, porque ahí hay tierras de excelente calidad en la parte del agro, hay belleza natural, hay opciones turísticas de primera y que no se han explotado, ¿verdad? Ahora, el otro asunto que hay que hacer y que está claro es el tema de la educación y la educación dirigida hacia el emprendedurismo y la educación dirigida hacia lo técnico, que está hecha para San José y la meseta central, ¿ah? O la meseta central. Uno se encuentra aquí alrededor de lo que es la meseta central, todas las acciones del Estado, o la mayoría de las acciones del Estado, y muy pocas en las áreas donde se necesita. Y entonces hemos hecho un Estado que actúa por demanda, en vez de ser un Estado que va a ver cuáles son las necesidades para atender la mano. Ahí hay que hacer muchísimo Limón, y estas acciones se estarían emprendiendo ahí. En Banca para el Desarrollo, yo les decía, hay recursos, cantidad de recursos. Hay recursos en el corto plazo, como Limón Ciudad Puerto. En temas de turismo, hay todo un planteamiento de turismo rural para esas zonas, y en temas de facilitar condiciones para las regiones de menor desarrollo también. Bueno, con lo de Limón, hay 4 iniciativas, me parece que son importantes, así muy rápidamente. Pero que realmente se le pensaría darle seguimiento, ¿verdad? Uno, bueno, ya lo mencionó Welber, el proyecto Puerto Limón, ese es uno. Está también el tema del APM Terminals, no solamente por la inversión que va a haber ahí, pero eventualmente puede haber ahí una serie de demandas que se van a generar hacia otro lado, aunque en este caso también está el tema relacionado con Habdeba, en el sentido de fortalecer para que no se convierta eso en monopolio, exactamente. Después está el tema de las zonas francas,
ahí de volver a fortalecer eso, ese tema, y está lo de la carretera en Limón. Yo diría que, bueno, ojalá, con solo 2 o 3 proyectos de estos me parece que ya tendría un impacto significativo en Limón. Por el lado de las instituciones financieras y los grupos de intereses, ahí lo que puedo comentarle es que el PAC, en la primera parte de las elecciones, como al final estábamos con un 3%, no nos querían dar recursos y tuvimos que hacer una campaña sumamente limitada en cuanto a recursos, pero que por otro lado el entusiasmo que se fue agregando con mucha gente hizo que la campaña en realidad salió económica, digamos, para el PAC, con la participación de mucha gente. Y esto ya en esta segunda parte, ya con los resultados que se dieron, más bien nos ofrecían más dinero, sobre todo los financiamientos que teníamos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque el PAC no recibió, digamos, grandes apoyos en términos financieros del sector privado. O sea, vamos, digamos, en este sentido con una enorme libertad para poder hacer lo que nosotros consideramos que debe hacerse. Y esto no solamente en la parte financiera, yo creo que en la parte tributaria que estábamos hablando antes, yo creo que igualmente ahí hay que hacer reformas muy importantes y van a tocar intereses muy delicados, y lo mismo con el tema de contrabando. Entonces esperamos poder ir avanzando en esos temas que le darían al país, en nuestro criterio, digamos, tener más confianza en lo que sería la acción del gobierno. En relación con las zonas de menor desarrollo relativo, que no era una pregunta, sino eran como 6 más o menos, ahí, así muy rápidamente, yo creo que efectivamente hay que fortalecer esas 6 ciudades, pero habría que hacerlo en un sentido también desde el punto de vista de desarrollo urbano, no dejar que sigan creciendo como están haciendo ahora, porque si las dejamos un poco al azar, entonces realmente van a ser más bien problemas en un futuro. Entonces ahí estamos pensando efectivamente en el tema urbano. Ahora, pensar en desarrollo para esas regiones en su conjunto fuera del área metropolitana, ahí también lo que podría comentar es que vamos a fortalecer lo que es la planificación regional. De hecho ya se ha iniciado ese proceso, pero todavía nos parece que es muy limitado, y eso permitiría definir distintas estrategias para cada una de las regiones, porque son muy diferentes. Pero también a veces hay microrregiones también en los cuales las características también hacen que tendrían como que tenerse planes específicos para esa región. O sea, lo que quiero decir es, por ejemplo, si uno habla del sur, entonces toda esta zona de la Huetara Atlántica, por ejemplo, ahí hay también varias zonas, pero digamos todo esto del sur-sur, ahí evidentemente hay regiones que tienen características muy distintas. Entonces yo creo que ahí habría que hacer un proceso de planificación diferente. Pero esto de la planificación sería no solamente digamos
yo creo que ahí sería identificar bien los proyectos que habría que hacer, escoger 3 o 4 importantes y a partir de ellos empezar a hacer un poco, digamos, lo que tal vez estaría pensando con la parte de Limón. Y Limón, ahí, bueno, podemos hacer 4 proyectos grandes, tal vez en estas regiones habría que tener por lo menos 1 o 2 que le den un dinamismo que en este momento no lo tiene. Bueno, agradecer a nombre de la Escuela de Ciencias Políticas, el Posgrado Centroamericano en Ciencia Política y el Instituto de Investigaciones Económicas, así como al CIEP por la organización de esta actividad que se ha hecho en el marco del proyecto Elecciones Presidenciales y Legislativas. Agradecer muy especialmente a don Wilmer Ramos y a don Emilio Fallas por su participación a tan solo unos días de las elecciones. Y por supuesto a todos ustedes por la participación en esta actividad con la que hemos intentado dinamizar durante más de un año la participación y la actividad alrededor del proceso electoral costarricense. Damos por finalizada la actividad. Buenas noches.